Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la apertura de estas jornadas. Muy buenos días, bienvenidos a las primeras jornadas de asistencia personal, potenciando la autonomía y generando oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Apreciado director general, querido Borja, apreciado Luis, amigo, senadora, que también nos acompaña, director del CEAPAD, compañeros del movimiento asociativo, de COCENFE, de la Fundación 11, consejeros y consejeras de la Casa, copatrocinadores del Banco Santander, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta jornada tan importante para las personas con discapacidad física y orgánica. COCENFE es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Se constituyó en el año 1980 y su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica, con el objetivo de defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. COCENFE representa a este colectivo ante la Administración, la empresa privada, la sociedad civil y congrega a más de 1.600 organizaciones, divididas en confederaciones autonómicas, entidades estatales, federaciones provinciales que a su vez aglutinan a diferentes asociaciones locales. Este preámbulo no es solo para presentar COCENFE a quien pueda no conocernos, sino también para visualizar la dimensión de esta organización. Y cuando hablo de dimensión, no me estoy a referir a los números que implican estar constituidos por más de 1.600 organizaciones. Detrás hay miles de personas, miles de necesidades de apoyos, miles de proyectos de vida. Esta dimensión de la diversidad es oceánica en el entorno de las personas con discapacidad física y orgánica. COCENFE y sus entidades llevan ya muchos años prestando servicios en todos los ámbitos, en el laboral, en el formativo, el tiempo libre, servicios sociales, proyectos de cooperación internacional y un larguísimo etcétera. Y dentro de sus actuaciones lleva 10 años apoyando el desarrollo de la figura que es objeto de esta jornada, la figura del asistente personal. COCENFE tiene un profundo convencimiento que la asistencia personal es el medio más adecuado para que las personas con discapacidad física y orgánica que necesiten apoyos para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria puedan dirigir sus vidas, ejercer su autodeterminación de una manera más independiente o de la manera más independiente posible. Cuando el legislador, con la apuesta del movimiento asociativo de la discapacidad, recogió la asistencia personal en la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, lo hizo como una prestación económica. Dentro de un importante catálogo de servicios y con la referencia expresa a considerar subsidiarias a las prestaciones económicas, eso sí, excepciona la asistencia personal dándole carácter propio y diferenciado. Por ello, dentro del desarrollo de una figura tan compleja, nos parece básico que no seamos nosotros mismos los que queramos convertirla en un servicio más del catálogo. Caer en el error de asemejar la asistencia personal a la ayuda a domicilio o al cuidador puede romper ese difícil equilibrio que se basa en la capacidad de decidir, de responsabilizarse de la persona usuaria. Tenemos por delante importantes retos: establecer la regulación laboral, definir con precisión los derechos de usuario y trabajador dentro de los principios de la mínima intervención ajena, la formación mínima necesaria si es el caso, la financiación de la prestación, tanto en cuantía como en nivel de copago. Sin duda, un trabajo difícil para el que estamos preparados, y esta jornada tiene que ser el punto de referencia para que COCENFE ponga encima de la mesa, haga público el modelo y las esperanzas que tenemos depositadas en la asistencia personal. Muchas gracias
Y a continuación tiene la palabra el presidente del CERMI, Luis Cayo. Buenos días, muchas gracias, Anso, querido Anso, presidente de COCENFE, querido director general, Borja, amigos, amigas, activistas del movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad, personas significadas, querida senadora, miembros de esta casa, el Inserso, el CEAPAT y bueno, a todas las personas que sienten interés genuino, y yo creo que es un éxito, tanto a las que están presentes en esta sala, que creo que también se está emitiendo por Internet, pues a aquellos que nos ven pero que no vemos, a aquellos y a aquellas también un saludo muy cordial. No son palabras de fría cortesía, sino un agradecimiento muy sentido a COCENFE por la invitación dirigida a CERMI para estar aquí y una felicitación también muy franca por la oportunidad, el interés y, desde luego, la gran contribución que va a suponer esta jornada, que entiendo que es la puesta de largo de un compromiso sostenido y de largo aliento con la inclusión a través de figuras, de mecanismos, de apoyos que están, como bien decía el presidente de COCENFE, en la magnitud mayor de inclusión. Si nos fijamos en el artículo 19 de la Convención, la inclusión en la comunidad y la vida independiente, creo que la asistencia personal está en ese parámetro de mayor potencialidad de aporte a la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad. Hace unos meses, no tantos, en unas jornadas no iguales, pero sí también con este mismo espíritu de analizar críticamente, de hacer balance y de proponer, porque creo que el movimiento social de la discapacidad en España no se limita solo a la necesaria crítica o denuncia de aquellos aspectos que son insuficientes o insatisfactorios o directamente violatorios de derechos humanos, sino que también tenemos una cultura centrada de proponer, de plantear, no solo quejarse, que está bien y que es necesario como cualquier elemento o el primer elemento en el eslabón del cambio, pero sino proponer. Y eso implica reflexionar, idear y compartir a veces certidumbres y, en otro caso, perplejidades, ¿no? No está todo tan claro como para decir exactamente qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Pero hace unos meses, justo en el 10º aniversario de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 15-16 de diciembre pasado, hacíamos como CERMI unas jornadas donde estaban todos los grupos de interés analizando esa ley, esa importante ley. 10 años después, que parece que esa cifra redonda se presta o evoca o invoca los balances, ¿no? Y en esas jornadas expresábamos, como movimiento social de la discapacidad, una cierta ambivalencia que tenemos con la ley, con lo que ha significado. Por una parte, un sentimiento positivo, muy positivo, de que por primera vez en nuestra ciertamente penosa legislación social se abordaran las necesidades de atención social desde una perspectiva de derechos subjetivos. Eso que parece de perogrullo, pues en el ámbito de la atención a las personas, lo que normalmente se ha considerado servicios sociales, hasta hace una década no ha existido. No hemos tenido configuración de derechos sociales con el rango de derecho subjetivo. Y eso había que saludarlo, porque es una senda que necesariamente hemos de transitar. Pero con esa satisfacción inicial de decir la atención a las necesidades sociales, el abordaje de las necesidades sociales, se va a hacer en clave de derechos subjetivos, aunque el sistema, el modelo aprobado en 2016 tuviera muchas deficiencias, adoleciera de defectos de modelo, defectos doctrinales, por ejemplo, cómo se aborda la cuestión de la asistencia personal, pues creo que no fue la apuesta más rotunda, con mayor convicción, con mayor vigor, pero bueno, comenzábamos una senda. No se puede decir que el primer día todo esté resuelto. Pero junto a ese sentimiento positivo había temores, había ciertas sospechas y después de 10 años se ha confirmado esos temores iniciales. Y es que aquello que se nos prometió, aquello que se nos dijo, muy triunfalistamente, por parte del Gobierno, de las mayorías que en aquel momento promovieron y apoyaron la ley, que iba a ser el 4º
pilar del estado del bienestar, que íbamos a tener un rango de protección social similar al que tenían los países más avanzados en la materia, los países nórdicos, pues hemos comprobado con tristeza, con desolación y a veces con frustración que no ha sido así. El despliegue de la ley en estos 2 años, el desencuentro permanente entre las comunidades autónomas y el Estado, una arquitectura jurídica y de reparto competencial harto complicada, que no se ha gestionado con lealtad por parte de los poderes públicos, la crisis y la gestión de la crisis, porque la crisis no es solo el que ocurra un hecho que ya justifica todo, sino cómo se aborda, cómo se gestiona y cómo se interactúa con ella, con los recortes, los retrocesos enormes que ha habido, casi desde su mismo nacimiento. Recuerdo que los primeros recortes en la ley fueron en 2009, 2010 y después ya en 2012, donde fue un absoluto cataclismo en cuanto al despliegue o el desarrollo. Y podemos decir casi que nos sentimos estafados. Cuando se promete o cuando se ofrece algo y después no se cumple, pues hay un sentimiento no solo de legítima frustración, sino de estafa, de que no me has dado o que te has aprovechado de mi confianza para no darme aquello que te comprometiste, ¿no? Pero aún así nos tenemos que reponer a las experiencias amargas y tener confianza y trabajar por lo que entendemos que es una arquitectura de protección social que hay que consolidar, que hay que sacar de esa cierta UBI en la que está, de adormecida, de languidecida, y revitalizar. Por suerte todavía está viva, no ha muerto, no está en fase de última ya de absoluta extinción, ¿no? Y una de las críticas de modelo que hicimos en su momento a la ley era cómo conceptuaba la parte de autonomía personal. Yo no sé si recordarán las personas que están aquí, los que tuvimos oportunidad, a veces con poco éxito, de influir en la ley, de intentar orientarla. La ley surgió con un nombre, era Ley de Dependencia. Y a lo largo de la tramitación parlamentaria, gracias a la acción de presión, desde el movimiento de la discapacidad, se le cambió el nombre y se puso Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Que al final casi ha quedado como algo cosmético, porque la ley no deja de ser hija de quienes la concibieron y del modelo mental de quienes la concibieron, y no ha sido una ley de promoción de la autonomía personal, puede serlo, pero no lo ha sido en estos 10 años, y normalmente ha sido una ley de dependencia pasiva, remediadora, pero no una ley activadora, una ley promotora, evitando que haya situaciones de dependencia o abordando la dependencia con apoyos para que la propia persona pueda ser el agente de su proceso de inclusión y el gestor de su proyecto vital conforme a sus preferencias, ¿no? Esto ha sido así y esto se ha demostrado, por ejemplo, la absoluta minimización que se ha hecho de la asistencia personal. Estaba mal regulada. En 2012 el cambio que se produjo, he dicho antes que fue cataclítico por los retrocesos que hubo, pero lo único bueno que tuvo la reforma del 2012 es que abrió la prestación de asistencia personal a todos los grados. Quiero decir que en 2007 solo nació para un grado. O sea, desde el inicio había una reticencia, una sospecha, una no confianza de la administración pública sobre una filosofía de vida, sobre una concepción, sobre una cosmovisión que se aplica después en qué tipo de apoyos, que no se conocía, que no se compartía, y cuando no conocemos algo tendemos a situarlo un poco lejos, a ver qué es eso, a ver cómo evoluciona, pero yo le voy a poner casi un cordón de seguridad porque no domino eso, no lo conozco bien y por tanto lo voy a dejar ahí casi en observación, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con la asistencia personal. Si vemos los datos de esta propia casa, del Inserso, del sistema de información, del sistema de autonomía y atención a la dependencia, pues la asistencia personal es la prestación numéricamente y con diferencia abismal menos cuantiosa en número. Hay comunidades autónomas que tienen muchas el triste privilegio de no tener reconocida ni una prestación de asistencia personal y, bueno, pues vemos que en ese sentido no ha sido una apuesta del sistema, que está casi en mantillas la inclusión, el despliegue, el desarrollo, la potenciación de esta prestación y de lo que significa dentro del sistema. Solo ahora, no está la directora del Inserso, pero tengo que decirlo, después de 10 años, se ha constituido un grupo de trabajo con las comunidades autónomas
y el Inserso, al que también han invitado al Movimiento de la Discapacidad, para abordar esta realidad. En 10 años no han tenido ni tiempo, ni dedicación, ni ganas de saber por qué no se potencia, por qué hay tan escaso número, por qué nadie la prescribe, por qué tampoco no se solicita. Aquí tengo que ser, creo que autocrítico, Anso, también con el Movimiento de la Discapacidad, y yo saludo enormemente que COCENFE siempre, y ahora más con tu presidencia, se tenga en cuenta con convicción y se apoye en lo que podamos hacer desde la sociedad civil articulada para promover, para ampliar, para intensificar la cultura de la vida independiente y del desarrollo de su prestación o de la figura absolutamente más adecuada, más inclusiva, que es la asistencia personal. Quiero decir que también hay una autocrítica al movimiento asociativo, que no hemos sido lo suficientemente beligerantes. Tengo que decir que el tercer sector de la discapacidad es el primer proveedor o provisor de apoyos no monetarios de las personas con discapacidad, y algo tenemos que decir en cómo está configurado nuestra arquitectura de protección social. No hemos apostado lo suficiente por esta figura, estamos variando, estamos también aprendiendo de nuestra falta de convicción, y me parece esencial jornadas de este tipo que ilustran una apuesta política, que este tema está en las primeras posiciones de nuestra agenda, de lo que vamos a exigir, de lo que vamos a proponer, de lo que vamos a plantear a los gobiernos y a las administraciones públicas. Pero hay un trabajo previo, por supuesto que hay un trabajo legislativo. Hay que modificar la ley en la medida que no potencia la figura o que le pone cortapisas. Hemos hecho, por ejemplo, una comparativa de las comunidades autónomas, la regulación que han hecho de la prestación, y es que en algunos casos, si ya venía debilitada por la legislación estatal, es que la han cortocircuitado más, han establecido requisitos que no estaban en la ley. De edad, por ejemplo, a partir de cierta edad no se puede solicitar o no eres potencial beneficiario de la prestación. O el tipo de discapacidad, la ley no dice que es para una discapacidad o para otra. Pues en las regulaciones autonómicas se ha excluido a discapacidades, por ejemplo, la intelectual o la que tiene que ver con la salud mental, de la prestación, porque se entendía que no tenían dominio o control sobre sus actos, en una visión absolutamente contraria a la Convención. O se han establecido incompatibilidades que la hacen imposible. Pues la asistencia personal puede ser compatible con otras circunstancias, con otras prestaciones, con otros apoyos que puede estar recibiendo la persona en situación de dependencia. Pero hay otros déficits normativos, esa regulación laboral de carácter especial, para no tener que acudir al subterfugio de la relación de empleado del hogar, porque cuando la persona contrata directamente o es a través de una entidad o de una empresa, que hay pocas, entidades sociales comienza a verlas a través de las oficinas de vida independiente, etcétera, o cooperativas, pero no tiene un soporte normativo y a veces te hacen incurrir en una situación de dudosa legalidad, porque la figura es lo que es y no se puede desvirtuar. El tema de la formación, de la cualificación, que tenga o no que tener la persona que ejerce de asistente personal. Bueno, son muchos temas abiertos, no cerrados, que necesariamente necesitan un impulso, y un impulso que vendrá de lo que hagamos como movimiento social de la discapacidad, y también con buenas prácticas que tenemos y poco a poco más que podemos mostrar, ¿no? Yo agradezco a COCENFE que haya mostrado esta apuesta absolutamente decidida, y esta legislatura, y ahora miro al director general en representación del Gobierno, tiene que ser la que saldemos ese déficit que tiene toda la cultura de vida independiente, toda la cultura de inclusión en la comunidad, de apoyos reales y efectivos suficientes y bien dotados, y que hagamos un marco normativo, un marco de apoyos, también financieros, adecuado para que las personas, como decía antes el presidente de COCENFE, ejerzan su libertad, materialicen su proyecto de vida a través de sus preferencias. Y creo que esta figura y este mecanismo y este apoyo estará entre las preferencias más queridas de las personas que necesitan apoyos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, por acompañarnos hoy aquí. Luis ya nos hizo un preámbulo, una introducción a las jornadas, ¿no? Un recorrido de
bueno, pues que son 10 años ya de la ley de la promoción de la autonomía personal y las diferentes situaciones que se dieron en estos 10 años, ¿no? Y ahora pues tiene la palabra el director general de apoyo a políticas de personas con discapacidad, Borja Fanjul. Muchas gracias, presidente. Saludar, como no, a don Luis Cayo, presidente del CERMI, presidente de COCENFE, senadora, autoridades, presidentes de entidades, familias, usuarios, asistentes personales. Saludaros a todos. Agradecer especialmente a COCENFE y al IMSERSO también por esta puesta de largo, por esta jornada oportuna donde los haya, porque está claro que había un debate abierto en torno a la asistencia personal, un debate entre usuarios, administraciones y propios asistentes personales. Lo ha dicho Luis, es un tema que ya lleva mucho recorrido, pero que nunca se ha cerrado. Cada comunidad autónoma lo tiene regulado de una forma, lo que unos llaman asistencia personal para otros no lo es. Hay un debate entre las cualificaciones que tiene que tener un asistente personal, incluso su régimen jurídico. En fin, es un debate que lleva mucho tiempo abierto, un debate que por fin se pone sobre la mesa y que creo que nace bien, convocando a administraciones, convocando a usuarios, convocando a todas las partes interesadas. Viene todo el mundo a exponer su opinión y creo que las conclusiones de esta primera jornada van a ser importantes. Se cuestiona el modelo, cuál es el adecuado. Probablemente, lo has dicho tú, Luis, tendremos que mirar hacia los países nórdicos. Se cuestiona si tienen que tener una cualificación, otra cualificación, el régimen jurídico por el que se tienen que regir. Lo que ya no se cuestiona es el empleo que se va a crear. Lo que no se cuestiona es el retorno económico que tiene para la propia administración el que las personas las personas que lo necesiten cuenten con un asistente personal y puedan tener una vida independiente y contribuir de ese modo a la sociedad. Y no se cuestiona tampoco el cumplimiento del artículo 19 de la Convención, que es el que habla precisamente de la vida independiente. Es un derecho positivo en España. Las personas con discapacidad ya no quieren que se decida por ellos, tienen derecho a elegir su vida, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a la vida independiente, a la vida autónoma, y es por lo que vamos a trabajar. Yo espero que al final de esta legislatura, Luis, pienses pues que esta estafa de la que nos hablas pues ha sido resuelta. La vida independiente, la asistencia personal está en la agenda del Gobierno. Lo pone de manifiesto el hecho de que estamos aquí en la casa del IMSERSO. Este director general y el secretario de Estado, al que estoy sustituyendo por motivos de agenda en esta inauguración, creen que es una prioridad. Lo dice la ley y además es que nos lo creemos. Tengo ganas de ver las conclusiones que sacamos esta mañana en esta primera jornada. Espero que sea la primera de muchas y que entre todos encaucemos lo que es de verdad la asistencia personal y que no cada uno vaya por su lado. Muchas gracias. Gracias, Borja, por tus palabras, por acompañarnos. Sin más, damos ya comienzo a las ponencias y a las mesas de trabajo y también, pues eso, ¿vale? Saludar a las personas que nos están siguiendo por streaming y agradecerlo al IMSERSO, evidentemente, pues que nos ceda este espacio para celebrar estas jornadas.